eso es lo que buscamos nosotros acá con esto que yo les pedí que hiciéramos. Hola, Guillermo. Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Todo bien, profe? Ahí por poco no me acuerdo, así que justo entraba a darle el rol de anfitrión y a poner a grabar la clase. Ah, bueno. Sí, hoy no vamos a pasar Power, pero sí vamos a conversar. Es un conversatorio lo que vamos a tener. Gracias. Ah, bien. Bueno, profe, Dale, lo dale, dejo. dale. Gracias, ¿eh? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo les fue esta semana? Tranqui, sobresaltado, ¿cómo han estado? Movidita, semana movidita. Parece que para todo fue movidita, ¿eh? Porque el tema de que uno anda, ayer, antes de ayer, mañana y tarde, mañana tenemos un viaje al interior, pero bueno, lo hemos pospuesto porque no, era Arauco y Castrovallo por las escuelas, ¿no? Entonces veíamos que no íbamos a terminar en la mañana, entonces vamos a dejar para el lunes y el miércoles próximo para ir a esa zona, ¿no? Es así. Uno dice, uno se hace yo me armo un cronograma, digo, salgo por tal colegio, paso a tal otro y termino en tal otro. Pero yo llego a la oficina y ya no me muevo, porque ya llega alguien, porque hay que hacer esto, al contrario, nadie. Comencemos. ¿Ah? Nosotros, yo les había mandado allí una actividad para conversatorio, ¿no? Te había consignado la bibliografía con la que íbamos a trabajar. La de José Luis Camarena Martínez, que era la organización como sistema. Luego la educación superior en América Latina, de Norberto Fernández Lamarra. Y gestión universitaria en la Argentina, por supuesto, también de Norberto Fernández Lamarra. Por lo general son trabajos que se han realizado, investigaciones, ¿no? Porque no tenemos un libro de gestión, digamos, no tenemos una bibliografía como teníamos en Tecnología Educativa 1, por lo menos tenemos un libro que era vertebrador de todo, ¿no? El de Aria Moreira, ¿no? Que nos servía, que estaba muy bien organizado los contenidos, y era un libro. Acá tenemos que ir buscando de todo esto. Sí, para la otra parte, para la tercera y para la cuarta unidad, está como, es más historia y hay un poco más de información y de bibliografía, ¿no? Que podemos utilizar. Por supuesto que también ya a esta altura uno va descartando todo aquello porque en el primer momento hemos echado mano de lo que íbamos encontrando, de lo que teníamos y que lógicamente por allí nos tocó bibliografía bastante dura y bastante difícil de entender o por allí nos generaba podríamos hasta confundirnos, ¿no? Pero era muy tediosa la lectura. Entonces fui buscando una información más amena y bueno, hoy no significa que toda sea muy linda la lectura, ¿no? Pero por allí puede aparecer algún autor, pero no como el primer año. Los de la primera corte, pobre, han sido los conejillos de India y con ellos experimentamos todo, ¿no? Cuando comenzaron a cursar. Pero bueno, ahí están. Entonces, en la primera actividad lo habíamos tomado a José Luis Camarena Martínez, ¿no? Y aquí había dado como dos puntos, ¿no? Que uno era, él habla del estudio que ustedes debían, a partir de la lectura, ¿no es cierto?
explicar por qué el autor habla del estudio de la organización como sistema. Así que lo haremos por allí. Hola, ¿me escucharon? ¿Me escuchan? Hola, hola, sí. Hola. Ah, ¿me escuchan? Bueno, no sé si yo apagué el micrófono antes de hacer la pregunta. Perdón. Les decía que comencemos por la actividad 1. ¿Por qué creen que el autor, José Luis Camarena Martínez, habla del estudio de las organizaciones como sistema, como un sistema? Buenas tardes, profe. ¿Cómo le ¿Cómo va? le vaya, mira? Bien, yo lo que interpreté es porque la organización o la empresa en cuestión es un área funcional que tiene una determinada capacidad de personal, tiene delegadas ciertas tareas, cada uno de ellos, y las operaciones que realicen van a afectar en sí los resultados de la organización. Es por eso que el autor ahí habla de un enfoque holístico que en relación a las organizaciones. Habla también de una homeostasis, puede ser, Sí. que hace relación a la estabilidad del sistema. O sea que para que pueda tener eficiencia una empresa, debe elevarse su producción para poder satisfacer la demanda, era lo que hacía hincapié, porque habían distintos enfoques. Bueno, uno de ellos me había llamado la atención, que era el del enfoque holístico. Por ejemplo, en antropología lo aplico mucho a ese término, eh, cuando se hace el estudio del hombre de forma integral. Y bueno, yo creo que esto sucede lo mismo en relación a la organización. Ajá. Bueno, de lo que yo medianamente entendí, Está profe. bien. O sea que, ¿por qué habla? O sea, hace referencia a que toda organización es un sistema, justamente por esto, ¿no? Por cómo, valga la redundancia, cuáles son los componentes, ¿no? Y cómo se organiza, ¿no? Esta Claro, tiene institución, una ¿no? estructura orgánica, hay una Exactamente. conjunción de procesos que se complementan. Y que responde, ¿no es cierto?, a las finalidades de la empresa, a las finalidades, si lo llevamos a Exactamente. la universidad, de la institución universitaria, ¿no? Responde a una política económica, una política educativa, según el Preestablecida, tiempo, exactamente, ¿no? sí, profe. Que es, Y que en a el eso tiempo va hace. a ir variando también, porque el tiempo es un factor importante también. Y la capacidad también organizativa. Perfecto. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? Bueno, yo lo que más o menos pude entender, que el autor hace referencia sobre el estudio de las organizaciones como sistema, es porque para él dice que no existe una mejor estructura organizacional para hacer frente ante las circunstancias. Si bien los sistemas están formados por un conjunto de elementos que se van a ir interrelacionando entre sí para llegar a un objetivo, dice que por lo general las organizaciones se los toman como sistemas abiertos, a donde se lo pueden ver desde diferentes perspectivas y el entorno va a influenciar en las organizaciones, ¿no? Entonces, como decía la profe, ahí con lo que ella aportaba, habla sobre que las organizaciones hoy en día se tienen que ir adaptando
a todos los cambios que se va a producir en el ambiente, en la organización, en la tecnología y las operaciones que existen. Después dice que este paradigma o teoría, porque esto es como que fue evolucionando este tipo de teoría, y dice que se puede contrastar y tiene muchas similitudes hoy por hoy con la realidad. Eso es lo que más o menos yo fui entendiendo de lo que dice el autor, porque si bien el autor hace referencia a diferentes aportes que se fue construyendo este tipo de ver la organización como un sistema. Y por lo general dice que cada subsistema de una organización si bien trabaja en su conjunto, pero todos tienen un Te perdemos por rato, Esteban, ¿eh? Se te va la voz. Sí, profe, estoy con los datos y estoy en el interior de Catamarca, por eso tengo Sí, poca Esteban. señal. Seguro, seguro, seguro. Así que bueno. Bueno, gracias por tu aporte. A ver, ¿alguien más? Yo, profe, ¿cómo le va? Hola, Eva. No, habla Eva, está bien. No, vos, habla vos. Dale, te Bueno. escuchamos. Perdón. Ya se me fue la idea. Bueno, no, mentira. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le va, Sandra? Usted dijo la lectura, da la apertura que uno la lea. Es un lindo material de este autor. Es muy clara también en la explicación. Yo lo que me quedo del tema de la organización es que tiene muy en cuenta el contexto de la complejidad para poder organizarlo, tiene en cuenta los factores externos como los internos. Y el autor hace una clasificación de diferentes organizaciones. También la pregunta puntual de usted fue... La pregunta puntual de usted era... Ahí la escuchamos, ya apagó el micrófono. Es que justo había, bueno, que este autor definió que es organización como sistema, pero lo que aporto lo que dicen mis compañeros, que él tiene en cuenta lo de la complejidad, tiene en cuenta las partes de la política para poder tener esta organización. Yo pensaba cuando leía el apunte cómo está organizada nuestra propia institución, teniendo en cuenta las diferentes metáforas y las diferentes categorías que él hacía, para poder posicionarme y decir, este autor tiene este punto de vista. Y bueno, eso, profe. La verdad que se me olvidó lo que le estaba por decir. Está bien. Ya va a salir, no se haga problema. Sí. Bueno, de paso, Eva. Perdón, Eva. Perdón. ¿Cómo le va, profe? Estuvimos trabajando ¿Cómo está, Eva? con mi compañera y colega Judy Gramajo, a lo cual, como decíamos, cuando hicimos una video por Meet para hablar del tema, es una temática linda, como dice ahí también la compañera, de leer, de entendible, ¿sí? Los autores muestran su posición muy entendible, y lo que se pudo ver primero es que la definición que él da de organización es que son entidades sumamente complejas que están compuestas por, actores que tienen intereses propios y también colectivos. Por eso es que él apunta, como mencionaba el compañero Esteban, a la mirada holística, a entender todas las partes porque son decisiones que se van a tomar. Por ende, buscamos también la definición de holístico, que es considerar justamente el todo a partir de todo, ¿sí? Así que básicamente él decía que hay que ver el bosque y no solamente los árboles. Es una frase que se usa mucho también, porque por ahí uno se queda mucho en algo y no ve la totalidad de las cosas. Y eso es lo que él plantea, que hay que tener en cuenta todo, las relaciones, los actores, los intereses en común, los propios, para tomar decisiones que sean funcionales a la empresa o a la institución, en el caso que sea una institución. Bueno, eso es, profe. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo en lo personal, de acuerdo al material trabajado, en cuanto a lo que son los sistemas, por ahí lo que no veía en cuanto a distintos modelos que presentaba,
que no tenía muy en cuenta si hablamos de organizaciones con sistemas abiertos, con sistemas cerrados, que eso es muy importante tener en cuenta en cuanto a lo que es un sistema. De que si se vaya a alimentar por sí mismo, va a necesitar del entorno para retroalimentarse. Por ahí sí presentó distintos tipos de modelos, pero no especificaba mucho en cuanto al sistema abierto o sistema cerrado, lo que es dentro de las organizaciones. Profe, ahí lo que yo entiendo es que el autor Sí, trata Daniel. de clasificar las organizaciones como sistemas, ya que de acuerdo a la teoría general de sistemas, se puede desglosar en diferentes partes, en metasistemas, sistemas, subsistemas y sistemas generales. Y creo que por eso toma las organizaciones como un sistema para un análisis más profundo de acuerdo a cada parte que se va a desglosar o cada parte que se va a dar un estudio dentro de la organización. Sí, sí, en ese sentido sí, pero yo creo que si trabajamos con lo que es sistema en sí, es muy importante tener en cuenta si este sistema se va a retroalimentar o va a necesitar de su entorno para retroalimentarse. De acuerdo a que Claro, cuál fuese la organización con la que se trabajase o cómo fuese la modalidad con la que vamos a trabajar. por eso lo toma como sistema abierto, porque de acuerdo al ámbito político donde esté inserta la organización, se debería ver influida por la situación que se le presente. Ujú. Es mi Sí, está opinión, es mi bien en punto cuanto a de vista. organización. Lo único lo que quería decir, con lo que te estoy diciendo, es este tipo de sistemas, ¿no? Que es muy importante que más allá de cuál fuese la organización ubicada en lugar X con las políticas X, es importante que los modelos con los que vamos a presentar sean sistemas abiertos o sistemas cerrados, que es una base de sistema muy importante para tener en cuenta a la hora de qué vamos a organizar o cómo lo vamos a organizar. No sé si me explico. Ah, sí, sí, entiendo. Eso en Perfecto. cuanto al material de lectura, Está bien, está bien, está bien. habíamos aportado más de lo que eran uno de los modelos, nos enfocamos en que tenían distintos tipos de, como que se desglosaban más características que los otros. Así que importante, Perfecto. lindo tener en cuenta a la hora de organizaciones. Muy bien. A ver, vamos, sigamos avanzando, vamos con la otra. Allí Morgan habla, ¿no? Tiene, digamos, plantea como distintos tipos, ¿no? De organización, ¿no? La organización como máquina, como cerebro, como entidad de flujo y transformación, como cultura, como sistema político, como instrumento de dominación, la organización como organismo y la organización como sistema. Allí yo, en realidad, yo les había propuesto que eligieran una, ¿no? Porque son varias, y lógicamente para que pudieran tener la posibilidad de elegir, pueden elegir pueden elegir todas, ¿no? Al ser, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que son en esta materia. Pero bueno, vamos con esa y a ver, que vayan explicando la que eligieron, y qué les parece. Profe, en nuestro caso, bueno, Sí. Sí, no Bueno, sé. en relación a lo que estaba diciendo yo en cuanto a sistemas abiertos, sistemas cerrados, nosotros habíamos trabajado con lo que son la organización como máquina. En lo personal, en cuanto a la lectura que remontamos en esa parte, me parece como más completa en cuanto a cómo se organiza en sí y cómo se organiza con el entorno, a las funciones que tiene funciones específicas y es jerárquica. Me pareció en relación a las otras como que era más preferente, podríamos decir, en lo personal, como que fue más completa, porque si hablamos de dentro de un sistema de organizaciones, no es solo lo que organizamos, sino también en sí la organización y en dónde está colocada y el entorno y tener siempre presente eso. Como que fue, en lo personal, en cuanto a la lectura, me pareció más completa, porque tenía las funciones específicas
y tenía un organigrama, estaba jerarquizado y tenía en cuenta también lo que es el personal, que no tiene únicamente en cuenta la función a lo que va, sino también tiene en cuenta con el potencial humano con el que trabaja, lo hace rotar, me parecía como más adecuada en cuanto a organización. Muy bien. ¿Alguien más? Por ahí Eva estaba por hablar. Sí, profe, nosotros elegimos la organización como adherimos como una organización política o de entidad política, porque es una de las realidades que tocan muchas organizaciones contemporáneas. Ajá. Y es necesario entender que dentro de una institución, organización, se manejan diferentes actores que a la vez tienen diferentes relaciones y hay que entender un poco esas cuestiones que nos parecían interesantes, ¿sí? La parte esa de la escuela como una institución donde hay que interactuar, ponerse muchas veces de acuerdo, que es lo que habla de que políticamente hay intereses en común o no. Así que bueno, adheríamos a esa postura. Perfecto. ¿Alguien más? Vamos, miren que son muchas las... Profe, ¿puedo hacer un aporte? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Silvia? Bien, profe. Bueno, yo quería hacer un aporte en base a lo que había leído y bueno, es como que en cuanto a lo que leyeron los compañeros, me había inclinado un poquito más en leer en la parte de la organización como máquina. Y ahí tomaba como referencia lo que dice el autor Morgan, que en la organización como máquina inicia su análisis con la metáfora que la organización como máquina es una visión que tiene que ver con las empresas que operan con todo lo programado, ¿sí? Todo lo estructurado, que son rígidas, burocráticas, frías, en cuanto a sus colaboradores, y veíamos como ejemplo, desde el trabajo, por ejemplo, desde una empresa como un sistema, ¿sí? En cuanto a las organizaciones de este tipo, donde los empleados llegan a una cierta hora, trabajan con actividades predeterminadas, salen a comer a un cierto horario fijo, y se tienen que respetar o se respetan una serie de reglas, que esto se sabe de antemano, como se dice, una organización como máquina es algo establecido, ya estructurado, base a un sistema, entonces de antemano ya se tiene todo predecible, es decir, todo estructurado, y también ahí hacía referencia a lo que decían los profes, que los sistemas, que aparte de Parson-Barna define también la organización como sistemas conscientemente coordinados en actividades o fuerzas de dos o más personas, que en este caso este concepto lo relacionaba yo en esta parte o a esta organización como máquina. Y ahí yo también tomé un poquito de apunte que me basé mucho en la lectura, que dice que todos los sistemas a lo largo de la historia de la humanidad va cambiando todo, ¿sí? Su existencia en sí por sí, un cambio constante. Así que las civilizaciones tecnológicas, las costumbres, los hábitos que hemos sido sometidos a un proceso de transformación, y hoy los relacionamos mucho con el tema de la pandemia, con este cambio digamos, con el COVID que nos ha pasado a nosotros desde nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo iba relacionando toda esta lectura con base de nuestra experiencia y a esta transformación, a este cambio en los contextos social, político, económico, cultural y prácticamente, y en lo que nos basamos tanto que venimos haciendo hincapié, que es en lo tecnológico. Y bueno, que las organizaciones no han sido inmunes a estos cambios, y por lo tanto han sido estudiados bajo diversos enfoques, ¿sí? A largo tiempo, con diferentes variables, ¿sí? Y hay montones de ejemplos, y he tomado uno en sí haciendo hincapié
en lo cuanto a la época de la revolución industrial, ¿sí? Que a partir del siglo XIX las empresas se empiezan a preocupar por diversas cuestiones que antes no la veían. Por ejemplo, yo lo relacionaba mucho por las partes que trabajo desde mi área, en las partes negativas en el ambiente, en el uso de los recursos renovables, los derechos de los trabajadores, la equidad de género, la globalización. Uno siempre a medida que va leyendo una bibliografía relaciona con nuestra área, y yo soy de geografía, por eso lo veía y lo quería comentar desde este punto de vista. Y bueno, que actualmente estos problemas que ya hoy por hoy ya son diariamente comunes, que en ese tiempo atrás o el ejemplo anterior no lo era, estas organizaciones son las que estamos o las que tienen que afrontar día a día estos cambios, ¿sí? Que yo hacía hincapié. Y bueno, que este cambio constante en las organizaciones surge con una presente reflexión, ¿sí? Como la organización como sistema, ¿sí? Rever eso. Y bueno, es largo y extensivo, pero este es mi aporte, o que hice hincapié más en la parte de organización como sistema, ¿sí? Bueno, de ahí ya fui leyendo las otras organizaciones que bueno, espero enseguida aportar, o bueno, doy pie para que los compañeros también puedan hablar. Gracias, profe. Muy bien. Gracias, Silvia. ¿Alguien más quiere aportar? Profe. Sí, señor. Sí, Esteban. Bueno, yo he trabajado con la profe Yamila en este momento, Yamila Soria, que es de Belén, ella, otro pueblito que está mucho más lejos, que ya no se pudo conectar. Bueno, nosotros habíamos leído y nosotros coincidíamos que hoy por hoy las organizaciones se va a adaptar a todos los tipos de organizaciones que presenta el autor, ¿no? Porque las organizaciones tienen características distintivas. Nosotros poníamos a ver, ahí como decían las otras profes, que tenían la organización como la habíamos adaptado mayormente en dos: la organización como organismo y la organización como sistema. Hay, como dijo la profe, más que todo hoy con la pandemia, las organizaciones, tanto educativas como de otra entidad, se han tenido que ir readaptando, ¿no? Y eso hacía referencia a las organizaciones como organismos. En esa parte leíamos de que se basaban mucho en los organismos biológicos que se daban y la comparaban a la organización de esa forma. Entonces nos poníamos a pensar que por medio de esta pandemia, la organización, las escuelas, dábamos el ejemplo de que se han tenido que readaptar al medio, ¿no? De todo el entorno que fue pasando, y a la vez coincidíamos también a la organización como un sistema, porque como decía anteriormente, si bien hay cuenta que la organización como sistema surge durante la década del 50, que recién se va a comenzar a difundir este término de sistema, y con la idea de desarrollar la teoría de sistema en la cual se va a aplicar este término en las organizaciones, ¿no? A donde esta organización las organizaciones van a estar compuestas por conjuntos de elementos que se van a relacionar entre sí y que van a tener, como decían ahí el profe que estuvo hablando anteriormente, que se va a relacionar con el entorno, ¿no? Entonces van a formar sistemas abiertos, por un lado, y a la vez también van a formar sistemas cerrados, porque dentro de su organización van a trabajar los subsistemas, pero todos van a estar relacionados entre sí para un determinado objetivo, y siempre van a estar influenciadas por el entorno o el contexto en que van a estar desenvueltas esas organizaciones. Muy bien, Esteban, gracias por el aporte. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar algo? Ya uno. Sí. Yo elegí la primera, que fue la organización mecánica, pero ya mis compañeros la explicaron bastante bien, coincido con ella.
y también me gustó la organización como cultura, porque esta Ajá. tiene otra mirada, otro enfoque, tiene en cuenta los valores, tiene en cuenta las creencias, tiene en Las creencias. cuenta los rituales, decía, supongo que debe ser la parte religiosa, cuando habla de rituales. Entonces, esta veo que tiene otra mirada, esta organización cultural. Ujú. Eso quería decirle. Perfecto, es Me distinta gustó al como resto de segunda las opción. organizaciones, ¿no? Las Claro, otras son más, digamos, organizaciones como con una estructura más rígida o siguen determinadas pautas o pasos, ¿no? En cambio, es como más abierta, ¿no? La que usted, la organización como cultura, ¿no? sí, profe. Y recién entendí bien lo que querían decir con cerrado y abierto, porque cuando yo leí el material no me había dado cuenta de eso. Pero ahora que los estoy escuchando, estoy considerando entonces por qué una organización puede ser abierta y cuándo puede ser cerrada. Perfecto. Bueno, Gracias. vieron que sirven los conversatorios, son mejores que el trabajo escrito. Bueno, se aprende lo mismo, ¿no? Pero de todos modos, como que cuando uno puede expresar, ¿no? Se va, eh, digamos, todo se va complementando, ¿no? Y vamos entendiendo y nos vamos enriqueciendo con los aportes de todos. Esto, siempre digo yo que uno se puede equivocar, ¿no? O sea, digamos, uno tiene derecho a equivocarse, ¿no? Porque acá no todos somos eh, intelectuales ni sobresalientes, ¿no? Y bueno, no tengamos miedo. Yo esto hago sobre todo referencia por quienes no están hablando por allí, a veces tienen miedo, tienen miedo a equivocarse. Creo que eso a todos nos pasa. Pero acá está permitido equivocarse. Si tienen miedo a eso, hasta ahora nadie se equivocó, pero si tienen miedo a eso, déjenlo de lado, a los que no hablaron, porque lo pueden hacer. Así que acá está permitido, vuelvo a decir, ¿no? Equivocarnos. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre este tipo de organizaciones? Profe, Señorita. hoy estábamos viendo, por ejemplo, con mi compañera Carolina Melian, que nos llama mucho la atención cuando Morgan eh, plasma esto de la metáfora, ¿no? De la organización como entidad de flujo y transformación, en lo que Ajá. respecta a la capacidad de cambio de las organizaciones, con respecto a lo primero, bueno, que había planteado, de la organización como sistema, ¿no? Cómo está ligada al tiempo y a lo evolutivo también. Y acá Morgan, Ajá. por ejemplo, hace alusión a las aportaciones de Karl Marx en cuanto a las distintas leyes que va a tratar sobre el movimiento social. O sea, cómo se pasa de un estado de organización social determinado a otro de manera inevitable. Y asimismo puntualiza también los aportes o los principios, los unifica, los de Marx con los de Greiner, no sé si se pronuncia así, que es otro Sí, sí. especialista, en donde habla de los orígenes organizativos de una determinada institución o empresa, como dentro de esta entidad implica el pasado, ¿sí? Y cómo esa historia de cómo emerge o cómo surge ese sistema va a ayudar también a comprender tanto su presente y asimismo tomar decisiones en cuanto a las implicancias futuras de la misma. Muy bien. Sí, ahí Gracias por el también, aporte. profe, disculpe, profe, también quiero agregar Sí, ahí Carolina. que existen dos momentos, dice, dos grandes momentos que son la evolución y la revolución. Y también Exactamente. dice que muchos procesos tienden a repetirse, por eso sirve de mucho la historia de la institución, de la organización, mejor dicho, para poder aprender, o sea, de lo que yo aprendí del pasado, poder aplicarlo en algo nuevo, en una nueva situación. Y como hemos visto también en otros textos, en los otros textos que seguramente después los vamos a hablar,
estamos diciendo, siempre habla del cambio vertiginoso de la sociedad y que las universidades, por ejemplo, tienen que también adaptarse, que tienen que dar respuesta, digamos, al contexto social. Me parece que este tipo de metáfora, digamos, como que encaja en eso, digamos, esto de entidad de flujo y transformación, justamente por eso, porque la organización se va transformando a través de las revoluciones y le sirve de experiencia al pasado para poder adaptarse a nuevas situaciones. Exactamente, apunta a la capacidad adaptativa, como bien dice mi compañera, y a la fuerza motriz del cambio. Ajá, muy bien. Muy bien, Yamila. Bueno, sigamos, avancemos con la actividad 2, con la segunda parte de este trabajo, digamos, ¿no? Allí Fernández Lamarra, ¿no? Habla de la educación superior en América Latina, ¿no? Yo ahí les pedía, ¿no? Que puedan explicar los problemas, los aciertos, las condiciones por las que atraviesa la educación superior en América Latina, ¿no? La evaluación, la educación como derecho y como bien social, los procesos de integración regional y de convergencia en la educación superior, ¿no? Y acá veamos, a ver qué hemos visto. ¿Por qué vamos relacionando con la educación superior? Porque justamente es el nivel en el que nos encontramos, ¿no? En la universidad. Pero él, ¿cómo ve la educación superior en América Latina? Fernández Lamarra. Ahí también tenemos los organismos y redes interuniversitarias, los desafíos para la educación superior. Tenemos varios ítems para trabajar. ¿No hay nadie? ¿No leyeron? Profe, en cuanto a la evaluación, Sí. O sea, yo hice hincapié en cuanto a lo que es la evaluación y leí mucho esa parte, me parece interesante, de que cómo surgió, primero surge como para justificarse ante la sociedad, de alguna forma lo que era la evaluación. Y, o sea, con la profe, nosotros hicimos, que ya se lo vamos a enviar como hemos trabajado, con la profe González y Domínguez. Fernández y Domínguez, disculpe. Y en cuanto a evaluación, es como que extraímos un parte del material y bueno, vimos de cómo iba surgiendo, de que era una manera de también poder planificar, mejorar el tipo de educación, ¿sí? Una forma de que empezó la evaluación para justificarse, después se fue perfeccionando y realizando tipos de evaluaciones hacían que pudiesen planificar y mejorar en la educación. Y no era solamente evaluar cómo iba el cursado, sino también evaluaban todo el sistema educativo, ¿sí? Se podía planificar a través de una evaluación, planificábamos mejoras para dentro de la institución. Por eso al final en la parte dice que al final la educación es como la calidad, es para permitir que la universidad pueda gestionar o innovar, ¿sí? O sea que de acuerdo a esos resultados permitía que nosotros, a que la educación superior pudiese renovar o innovar, ¿sí? Gestionar nuevas innovaciones. También tiene presente lo que era el rol del docente a la hora de evaluar, que también tiene un pequeño párrafo por material y habla de lo que es la evaluación del docente. Así que eso sí también nos parece interesante. De todo, porque la actividad número 2 tenía muchos puntos específicos. Aparte de evaluación, teníamos que trabajar con lo que es la educación como derecho y como el bien social y todos los ítems que había dado. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
¿Cómo Bueno, estás, Judith? nosotras, bien, profe. Bueno, nosotros con el equipo, con la profe Eva Llobra, analizando, haciendo lectura de todo este material de este autor, Norberto Fernández Lamalla. Bueno, este autor lo que trata de explicar es básicamente que ofrecer, digamos, un marco conceptual de lo que es la gestión universitaria, ¿sí? Y Sí, señora. explica en todo, digamos, en todo su libro, cuáles han sido los informes y cuáles han sido las universidades a las cuales han sido analizadas, ¿sí? Como la Nacional del Litoral, la de Tucumán, la de Santiago del Estero, y también toma para analizarlas, digamos, analizan teniendo en cuenta un diagnóstico que le ofrecen los informes que realiza la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Y en toda la descripción de su libro va comentando cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra la gestión de la universidad. Ahí va explicando también a la gestión universitaria como concepto y como problema. ¿Y qué es lo que dice él? Que la gestión universitaria como concepto es reciente y su desarrollo es escaso, y esto puede verse como un déficit, ya que se constituye como un aspecto menos tratado desde lo conceptual, ¿sí? Y por otro lado, como problema también tiene una constitución aún más reciente a lo que se produce al campo de la política y la administración pública, ¿sí? Y también lo vincula a los procesos de reforma estatal de los 90. Ahí, en ese momento histórico, ¿sí? La política reformista universitaria, ¿qué es lo que pone en cuestión? ¿Qué es lo que usted estuvo hablando en la clase pasada? Las características de la carrera, la incorporación de la evaluación, la acreditación, el financiamiento, el gobierno, la permanencia de los estudiantes, como así también la conformación del cuerpo académico. Bueno, después va comentando un poco más lo que tiene que ver con la actividad número 3, donde usted nos pide que analicemos las dimensiones. Ajá. Como básicamente lo que estuvimos trabajando con la otra profe. Sobra. Está bien, gracias, Judith. ¿Alguien más quiere aportar algo? Miren que yo tengo acá la lista y voy marcando. Voy marcando, me faltan varios. ¿Cómo le va, profe? Yo de vuelta. Sí, bueno, Esteban. nosotros con la profe también veíamos e íbamos analizando, y el texto que habla el autor, él hace un estudio general sobre las problemáticas que se fueron abordando en la educación de nivel superior, ¿no? Y él va a comenzar abordando sobre y trata de comprender y ver cuáles son los problemas actuales, cuáles son los avances y las limitaciones en relación con las políticas educativas que han tenido ¿cómo se llama? Los sistemas educativos terciarios y universitarios, ¿no? Y él va a hacer una comparación también y va a dar ejemplos sobre otros sistemas educativos a nivel universitario de otros países. Por ejemplo, él hace referencias sobre los países de Europa, de cómo ellos van a implementar diferentes programas, ¿no? para implementar en las universidades. Y dentro de las problemáticas que ellos analizan en Latinoamérica, habla sobre la diversificación y la privatización de la educación superior, ¿no? Y ahí hace una referencia que estaba leyendo, ahí da un ejemplo sobre la Universidad de Chile, ¿no? A donde la Universidad de Chile, acá lo que decía una de las profes sobre las universidades como bienestar, como derecho y bienestar social, ¿no? Entonces, ahí ellos daban el ejemplo de que Chile es uno de los países de Latinoamérica en los que se cobra bastante para acceder a una educación de nivel superior. Después va a hablar sobre
las deficiencias en los sistemas de acceso, desarrollo y evaluación del personal en las instituciones de educación superior, da otras problemáticas como la escasa articulación entre la universidad, la sociedad y el sector productivo, la mercantilización de la educación superior, de que se lo toma más como todo como un comercio, con la aparición de las universidades privadas. Y después va a ir dando los diferentes desafíos que hoy por hoy tiene la educación superior en cuanto a todas estas problemáticas. Es lo que más o menos habla el autor. Muy bien, gracias. Gracias, Esteban. Profe, ¿Alguien más? también, Sí, disculpe, una de las sí, cuestiones Eva. también centrales, que es lo que debatíamos constantemente, es que a lo largo de la historia, para lograr hablar de estas autonomías o estas entidades que vamos a hablar en la pregunta que sigue, pero que también toma el autor en estas cuestiones del gobierno, de las gestiones administrativas, institucionales y académicas, tiene mucho que ver con lo que sucedió también gracias a esta revolución que hubo en el año 1919, donde se pedía autonomía universitaria, que los docentes sean elegidos, los alumnos pedían también, como hablaba el compañero, porque hoy uno puede estudiar. Bueno, por supuesto que hay lugares donde se paga y se paga mucho. Entonces hay que tener en cuenta también eso, qué pasó a lo largo de la historia con las instituciones y gracias a eso lo que nos dejó, y que podamos hablar de todas estas cuestiones políticas, institucionales, académicas, y también hablábamos del CONAU, no sé si lo dije bien, CONAU, Sí, que sí, 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 sí. sí, que es el que tiene que legitimar y ver que las cuestiones estén, digamos, óptimas para el funcionamiento de las universidades o carreras que surjan. Así que bueno, era una cuestión importante de ver esto que pasó gracias a esa gran revolución que se armó. Bueno, eso era. Sí, vieron que esta semana, la semana pasada creo que fue que estaban reclamando, creo que de la universidad, de la facultad de De la Villa Universidad Unión. de La Rioja, de Villa Unión, ¿no? Que estaban cuestionando el tema de que cursaron y después que cursaron un tiempo bastante importante, les dicen que no estaba autorizada, ¿no? Sí, la La licenciatura en carrera, ¿no? De enfermería. enfermería. Eso Sí, también, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la aprobación de la CONEAU, ¿no? Para, digamos, autorizar por una corte más, por dos cortes más, ¿no? En todas las universidades, toda propuesta académica que hacen, tiene que pasar por allí, se tiene que autorizar, ¿no? Y lógicamente que nosotros vemos, nosotros por allí hablamos, ¿no? De la educación como derecho, decimos, en los niveles obligatorios, ¿no? Es donde, digamos, se palpa mejor, ¿no? Ya sea inicial, primaria, secundaria, donde uno puede ver esto, ¿no? De la educación como un derecho. Y a veces nos sucede que es cierto que ya en el nivel superior, ya cada uno, si bien no es obligatorio, ¿no? Pero cada uno está, ya sea en un profesorado o en la universidad, siguiendo una determinada carrera, por voluntad, decisión y elección de cada uno de nosotros, ¿no? Pero aún así, de no ser una formación obligatoria, también se debe garantizar la trayectoria de los estudiantes. Nosotros en secundaria siempre, y eso a ustedes les consta, ¿no? Que decimos, hay que mirar, hay que acompañar las trayectorias, no hay que dejar que se nos quede en el camino o que se nos vaya de la institución un estudiante, ¿no? Busquemos las estrategias para traerlo, para acompañarlo y para que pueda egresar. Tal vez en el nivel superior, ya digamos los tiempos los manejamos de otra forma, pero también, ¿no? Esto de en los últimos años se prestó, se le dio mucha importancia a la trayectoria de los estudiantes, ¿no? Y esto de que si se van, los buscan, ¿no? Es decir, tratan de que vuelvan, no digo todas las universidades, pero sí hay varias, o donde les ofrecen
una propuesta alternativa para, para esos espacios que a lo mejor no los aprobó o que los aprobó y no los rindió, ¿me entienden? Para que puedan acreditar. ¿No? Por allí en las universidades nosotros tenemos que entran 100 a ciencias económicas y terminan 5, o a cualquier otra carrera, ¿no? Digamos, entran y no todos, digamos, hacen el recorrido, porque a veces en primer año se dan cuenta que no es eso lo que quieren y se cambian a otra carrera, y a veces pasan 2 o 3 años y estamos dando vueltas dentro de la universidad y todavía no encontramos qué es lo que nos gusta y no nos definimos por ninguna otra carrera, ¿no? Bueno, pero sí también, como hablábamos la otra vez, ¿no? De que en los 90, cómo se transforma, ¿no? Y que se siguen ciertos, nosotros teníamos en secundaria, por ejemplo, también, digamos, lo formábamos al estudiante con la ley federal, ya sea para el trabajo o para proseguir los estudios, ¿no? Digamos, y por allí se marcaban mucho, ¿no? Y como que no importaba hacia dónde, no se tenía en cuenta los otros factores que posibilitaran que estos estudiantes pudieran salir, ¿no? Y salían también muchas veces con muy pocas herramientas como para defenderse, ¿no? Eso nos pasó. Y esto de la gratuidad de la universidad, que juega un papel importante, ¿no? Y que no toda Latinoamérica, la universidad es gratuita, ¿no? Hoy tenemos nosotros acá en nuestra provincia, sin ir más lejos, ¿no? Tenemos estudiantes de Chile, tenemos estudiantes de Colombia, tenemos estudiantes de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, ¿no? Que vienen y una vez alguien me comentaba que, me dice, no, ellos están acá porque aún pagando alquiler, estando tan lejos de la familia y todo lo demás, les resultaba rentable vivir acá, ¿no? Y estudiar, porque acá la universidad era gratuita, con todo lo que implicaba pagar una cuota en la universidad, por ejemplo, de Chile o en la de Brasil, a ellos les alcanzaba para vivir muy bien acá, ¿no? Digamos, y les sobraba, de ese importe, les sobraba para vivir bien en nuestro país o acá en la provincia y seguir estudiando, ¿no? Eso, si bien la lucha, como dijo allí Eva, creo que fue, ¿no? Que ya vamos a llegar a ese momento, a la reforma universitaria. Sí, fue importante, ¿Profe? sí, los pasos importantes. Sí, sí, Andrés. Sí, ahí por ejemplo el autor ahí hace una mención sobre eso, dice que la educación superior en la región ha sufrido, ha sufrido las consecuencias de las tendencias contradictorias de estos cambios de la época, al mismo tiempo que por el avance de la sociedad del conocimiento y de los procesos de la democratización de sus sociedades, tiene una mayor demanda y crece su estudiantado. Por los continuos ajustes económicos, sufre de sucesivos recortes presupuestarios. Y acá una parte donde dice usted, hace mención hace rato, dice que las instituciones de educación superior crecieron en número y diversidad, careciendo de una planificación previa, que es lo que dice usted, que como que las mismas universidades se han fragmentado porque debido a la gran diversidad, no se tuvo en cuenta la calidad de la enseñanza y el acceso a la misma. Como que, bueno, ahí como algo parecido a lo que usted está diciendo. Gracias, Andrés. Bueno, entonces ahora vamos a la actividad número 3, ¿no? Que nos habla de la gestión y nos habla de las dimensiones allí el autor, ¿no? Nos va a hablar de las 4 dimensiones de gobierno, de gestión institucional, de gestión administrativa y de gestión académica, ¿no? Nosotros a estas que hablábamos la otra vez, ¿no? Y decíamos que estas dimensiones también las tenemos en nuestra escuela secundaria o en la escuela primaria.
¿no? La gestión, la de gobierno, la pedagógico-didáctica, ¿no? Todas están allí, están de una manera u otra, están dentro, son dimensiones que las encontramos en el sistema educativo, ¿no? Y acá, ¿qué nos dice el autor con respecto a estas dimensiones en la gestión de las universidades? A ver. Ya uno. Por ejemplo, ahí, profe, en la gestión de las universidades, una dimensión en la primera, por ejemplo, de gobierno, ahí se arma como, bueno, hay un debate que abre las políticas universitarias de los años 90, se opone fuertemente a las tradicionales y constitutivas concepcionales del universitario en Argentina y en estos países latinoamericanos propios de la reforma de 1918 y que aún permanecen, me espere porque tengo acá anotado y el internet está lento, permanece como convicciones compartidas en las comunidades universitarias respecto a la democratización educativa e institucional. En este sentido, podríamos especularse que las últimas orientaciones reformistas predominan, no parecen haber tenido una fuerte penetración, más bien, en muchos casos ha abierto la discusión respecto a las necesidades de un real y sincero funcionamiento de estas estructuras amplias antes que generalizarse la existencia de su retroalimentación o de su reconfiguración gerencial. Por ejemplo, porque yo he estado leyendo y bueno, debido a los tiempos, como que también yo trato de seguir la idea y bueno, y resulta que es mucho, pero yo vi que, por ejemplo, eso del debate fue algo que impactó mucho en los años, más que nada en los 90, cuando fue todo esto de la universidad, porque después también hace referencia sobre los anunciados de la reforma de los 90, y cómo se venía sosteniendo. Así que, pero todavía no lo tengo bien armado, como que lo estoy armando ahí, así que bueno, no sé, con lo que aportan los compañeros ahí, para terminar de, así que bueno, es más o menos lo que tengo. Sí, profe, para sumar a lo que dijo ahí Andrés, una de las dificultades también que aparece en la dimensión de gobierno universitario es que el gobierno universitario aparece problematizado en relación con la actividad política. Es como que lo que se busca ahí es potenciar la política académica, pero distanciarla de digamos, de los conflictos, de los intereses que se pueden tener de los partidos políticos. Y bueno, a su vez también debería, digamos, posicionarse en las necesidades y los intereses propios de los sectores del colectivo institucional, referido a lo académico y no sujetos a lo partidario, decía el autor también. O sea, digamos, liberarse de esta cuestión de los intereses y de los partidos políticos. Sí, algo así. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Miren que son... Otra cosa negativa que yo encontré en lo que hice lectura fue en cuanto a la fragmentación, porque hay que ver la fragmentación desde qué punto de vista, porque lo podemos ver desde lo económico, desde lo cultural o desde lo económico. Y esto tiene gran importancia acá, los 4 pilares que están explicando los compañeros en cuanto a las dimensiones. ¿Por qué? Porque acá entra en juego ya otros entes que nos regulan las universidades, como la CONAU, que decía la compañera. Ellos nos permiten dar las aperturas para nuevas innovaciones, como por ejemplo ocurre en nuestra universidad cuando fue la apertura de las carreras a distancia, que antes de que sucediera lo de la pandemia no estaba muy bien vista la carrera porque era totalmente a distancia la carrera de la UNLAR,
y a medida que pasó el tiempo fue aceptada, pero el tema de la fragmentación se da de acuerdo al contexto en donde están las universidades, porque si vamos hacia la historia, hacia atrás, hubo un tiempo en que no en cualquier lugar había universidades, eran muy pocas las que había. Entonces también era poca la gente que tenía el acceso a este estudio superior. Pero hoy en día podemos decir que las universidades pudieron trascender, podemos hasta pasarlo globalizado, porque podemos estar acá en La Rioja y hacer capacitaciones de Estados Unidos, de Europa, porque eso es lo que esta nueva brecha digital positiva le ha brindado a las universidades, para que los alumnos con estudios superiores puedan lograr sus tesis o sus trabajos finales en concordancia con alumnos del extranjero. Bueno, esa era mi suma, profe. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Por eso la autora ahí hace referencia que en Argentina la educación superior debe tener una actualización constante de acuerdo a los diferentes procesos que ha tenido en el desarrollo histórico de esto, de acuerdo a los cambios políticos, cómo se fue dando este desarrollo. Es por eso que la autora hace mucha referencia o hace hincapié en que la educación argentina siempre debe tener una actualización constante. Muy bien, gracias, Daniel. Profe, otra de las dificultades que menciona el autor también, que creo que eso también pasa a veces en las escuelas secundarias, es que hay una poca, digamos, participación, una escasa participación docente en el análisis y la discusión de los proyectos que pueden llegar a tener también. Y bueno, eso lleva a pujas y a conflictos, digamos, entre ellos, y bueno, nunca se puede alcanzar, que eso es lo que pudo evaluar en este caso la comisión de evaluación, que sería la CONAU. Eso, profe, es lo que estaba mencionando la compañera, de acuerdo a la gestión académica, esto de la poca articulación que está habiendo en los niveles, en los docentes, y también una de las cuestiones es la falta de contención y atención. Si usted hace un análisis, muchos compañeros que estudian, no acá, pero en otros lugares, te dicen que mandan trabajo y no se los devuelven, como que se sienten muy abandonados en cuanto al seguimiento de sus carreras. Así que también tiene que ver un poco con todo eso, la cuestión académica. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar algo? Me parece que no. Lo que ahí rescata, profe, también es que todo esto se da diferente en las universidades privadas. Sí, justamente en las universidades privadas se da todo lo contrario. Ahí dice que como contrapartida, la problemática pareciera ser, en términos muy generales, inversa. Hay un fuerte peso en la función gestión sostenida en una estructura de gobierno vertical, que emana de los consejos de administración de las fundaciones y asociaciones. Y hay un pluralismo académico o intereses de los distintos claustros de la comunidad universitaria que tienen participación activa, cada uno de los integrantes. Totalmente diferente a lo de las públicas. Es así. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes este conversatorio? Si les interesa, si les gusta, si sirve. Porque yo estoy viendo de qué manera evaluar, o sea, para no seguir con los trabajos escritos, yo acá fui consignando a toda la participación, la intervención, ¿me entienden? Pero quiero buscar la manera de que podamos evaluar y que sea una charla y no el escrito, porque les lleva tiempo a ustedes, pero me parece a mí que este tipo de evaluación es más enriquecedor, ¿no? Que podamos evaluar, esto no es una evaluación todavía, ¿no? Pero que por allí pudiéramos encaminarnos, que veamos la manera de que
podamos evaluar, o sea, o defender nuestros trabajos, para la nota, ya sea por los grupos como están constituidos, ¿no? Que nos organicemos en los horarios y tener, y poderlos evaluar, ¿no? Y que ustedes puedan armar, utilizar algún recurso tecnológico para la explicación, para el abordaje o el desarrollo de los contenidos que se abordan en ese momento, ¿no? Así que bueno, lo vamos pensando para que lo vamos a seguir conversando la próxima clase. Profe, de parte, yo creo que estaría, yo no sé si es nosotros elegimos el tipo de formato, cómo lo presentamos, o hay un formato, algo para guiarnos yo les digo, desde ahí. Cuando ustedes, yo, por ejemplo, yo voy armando así, digamos, bueno, en base a lo que yo veo de lo que dicen los compañeros, bueno, voy sacando cosas, pero bueno, eso porque, ¿qué pasa? Hay que leerlo varias veces como para tratar de, y bueno, yo también trabajo en grupo con otros compañeros, así que, por un lado está bueno eso, digamos, de la participación de cada grupo, lo ve de o quizás yo escucho de unas compañeras que lo dicen tan fluido y es como que ya se conocen la vida del autor, así que está buenísimo y como que después al momento de leer los documentos como que es más fácil. Pero bueno, la duda mía es al momento de presentar el trabajo, si hay... aquí iba recién. Ajá. Cuando decía esta evaluación que la podemos hacer por grupo, que ustedes puedan presentar un recurso, ¿no? Decía, utilizar cualquier recurso, un Power, Genially, lo que sea, para que ustedes puedan explicar el trabajo, ¿no? Ustedes lo organizan y ustedes lo explican. ¿Me entienden? Como, yo les doy los contenidos, les digo, esto, bueno, ustedes se organizan. Cada grupo va a saber cómo lo va a defender. ¿Me entiende? O sea, Profe, sí. O sea, lo que hicimos hoy, pero con el apoyo de un recurso, sería. Un recurso, claro, exactamente. Exactamente. Digamos, eso es lo que yo quiero para la evaluación de esta materia, ¿no? Porque convengamos que tenemos más tiempo ahora también. Profe, digamos, el cuatrimestre completo, que no lo tuvimos en el primer cuatrimestre, fue un trimestre. Porque comenzamos ya entrado abril y terminamos en julio. ¿Me entiendes? O sea, fue muy corto. En cambio acá comenzamos bien. Profe, En agosto, disculpe. septiembre, octubre y noviembre. O sea, vamos a En tener ese los 4 caso, meses. por ejemplo, ya que, bueno, tenemos los grupos conformados, usted nos daría un abanico de temáticas Sí, base a eso. O por ejemplo, supongamos que yo les diga, miren, yo Claro, quiero evaluar podrían ser la unidad 1 y diferentes 2. para que sea variado. Mi duda es la siguiente. Usted cuando, digamos, se dé en sí la consigna, ¿va a estar habilitado para que uno pueda subirle el link o un archivo adjunto? Por ejemplo, el profe Artaza, lo que hace él, nos habilita solamente el link para que le enviemos ya sea un documento en Drive, un Genially. Bueno, digamos, podemos habilitar un digamos, no link lo habilita para para que que suban los podamos trabajos, subir un documento. Pero más que nada, yo quiero, de todos modos, volver a leer lo que está en los libros, y lo que está en los apuntes, entonces, yo creo que es más enriquecedor esto de que podamos dialogar, ¿no? Y que podamos plantear, porque no siempre tenemos que coincidir con lo que el autor dice, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se hace más rica la defensa, la propuesta, el debate, lo que sea, ¿no? La conversación, allí se hace mucho más rica, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver, cómo vamos a avanzar con esto. Hoy les estoy largando así una propuesta. Por ahí mañana, hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Disculpe, hola, Ariel. Usted sabe que yo no aporte nada porque de verdad le estoy sincero, no tuve la oportunidad de leer todo el material, pero sin embargo la modalidad con la que hoy practicamos, por ejemplo, con todos mis compañeros, me quedó mucho a mí. Por ejemplo, a mí me gustó la modalidad que utilizamos hoy, porque sin yo tener mucho conocimiento, me he puesto a leer ahora de apurada antes de entrar a clase,
y con lo que aportó cada compañero a mí me quedó una estructura que ya armé para poder leer más sobre lo que me tengo que reforzar, ¿no? Pero a mí me pareció bastante buena la modalidad esta y quizás como también lo podemos hacer de las dos formas, por ejemplo, enviando un link en donde damos el trabajo y defendiéndolo con, qué sé yo, como lo hicimos ahora, me parece que está Miren, bueno. Yo les cuento cómo lo hacía cuando era presencial. Teníamos los trabajos, era tipo monografía, digamos, un trabajo escrito, seguían los lineamientos que yo les daba, y después hacíamos cada 2 unidades un parcial, ¿no? Pero lógicamente yo les decía, bueno, en base a lo que hemos visto, ustedes se apoyan en un recurso tecnológico y tienen 15 minutos para explicar esas 2 unidades. No digamos que en realidad eran 15 o eran 20, ¿no? Pero no, porque eran 50, 54 eran, ¿no? Y los teníamos, y a veces eran las 6 de la tarde cuando largábamos y terminábamos a las 11 de la noche que nos corrían de la UTN porque ya tenían que limpiar para el día siguiente, ¿no? Entonces, y seguíamos la próxima clase, ¿no? Mientras los que ya habían rendido leían, el resto defendía. Y fue muy lindo, ¿no? Fue una linda experiencia esa. Bueno, hoy estamos en pandemia, ¿no es cierto? Estamos de forma virtual, no vamos a tener la presencial, pero bueno, yo digo como para que, a mí me parece también que esto es como, también nos tenemos que soltar, ¿no? Distendernos, ¿no? Y comenzar a participar, a expresarnos, ¿no? Que nos va a hacer bien, porque ustedes después van a tener que rendir la tesis, y se van a tener que sentar a defenderla. Entonces, bueno, esto les sirve como ejercicio, ¿no? Esto de la participación. Así que bueno, ya lo iremos viendo, ¿eh? No tenemos mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver y lo vamos a definir, lo vamos a conversar. Así que ya saben los que hoy no participaron, anímense. Anímense porque, sí. A mí me parece bien también, como decía el compañero, enviar el trabajo y a la vez defenderlo, porque puede pasar, y de hecho ha pasado, que hay una compañera que es la de Catamarca, que no está presente porque está lejos, no pudo conectarse. Y eso nos puede llegar a pasar al grupo de nosotros. Esas cuestiones nos pueden pasar, sí. Claro. Eso yo lo entiendo perfecto, que hoy tenemos que la conectividad, hoy yo tengo y capaz que dentro de un rato no lo tenga. ¿Me entienden? Porque inclusive no es solamente en la escuela, a veces por sectores quedamos ahí sin... El año pasado estaba dando clases, pasó un camión y cortó el cable que cruzaba la calle del internet. Y se terminó la clase para mí, ¿no? O sea, yo no sabía qué pasaba, después veo que el cable estaba atravesado en la calle, y bueno, y tuve que esperar. Bueno, y ahora a veces tenemos una buena conectividad y a veces no. Profe, y en este caso, ¿cómo se hace? Por ejemplo, si hoy usted hubiese tomado la evaluación y la compañera no se pudo conectar, en ese caso, ¿cómo sería? ¿La clase siguiente debería defenderlo? En el caso de que estuviésemos hoy en evaluación. Supongamos, claro, si esta fuera una evaluación, hoy no hubieran terminado todos. Y éramos 20, entre 20 y 23 fuimos todo el tiempo. Exacto. ¿No? Algunos entraban, otros salían, bueno, fuimos entre 20 y 23 todo el tiempo. Y por allí a lo mejor tendremos que haber comenzado mucho más temprano para poder terminar, ¿no? Porque a veces uno dice 15 minutos, 20 minutos, pero se entretiene, digamos, no se entretiene, se entusiasman, ¿no? Y siguen aportando y todo lo demás. Así que no, yo creo que esas cuestiones hay que verlas. Hay que verlas. Sí, otra de las alternativas también, desde mi sencilla sugerencia, es que se puede establecer, como dicen los compañeros, usted establece el contenido, la temática,
y que también se podemos organizar por grupos, como venimos trabajando, pero también de acuerdo a presentando algún recurso y por clases, para que, digamos, este grupo es como una organización, me parece, porque en una clase trabajar toda la cantidad sería imposible o no se trabajaría de una forma con tranquilidad, digamos, y así por grupos, por días, de los días de clase, podría ser también otra opción. Bueno, lo vamos a ver. Por allí, no, pero a mí me parece que por allí podríamos pedir conectarnos más temprano y que vayan entrando cada 20 minutos por grupos. No sé. También está bueno, profe, sí, también. Porque si no, un grupo por clase, y vamos a tener un solo parcial con lo primero y no con todo, ¿no? Así es que, pero eso es lo que yo creo. Y si estuviéramos en la presencialidad, sería genial, porque en 2 encuentros sacamos todo esto. Así que bueno, lo vamos a pensar. Ustedes también piénsenlo, después me sugieren. Otra cuestión que les quería decir, si alguien ha hecho capacitaciones, ¿se acuerdan en el 2000? Yo creo que 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, hay algunos certificados que están en la dirección. Hay de matemática y lengua, creo que del 2019, de matemática, se está esperando, ya sale la resolución, porque no se había hecho resolución en su momento, en el 2019, entonces quedó pendiente, se pidió la resolución de aprobación, creo que es matemática. El resto están en la dirección. Así es que por allí, si alguien se capacitó, o ya les voy a pasar al grupo la nómina de los cursos que están allí. Yo creo, Judith, que yo me acuerdo de que en algún momento hemos hecho en Comercio 1 algunos. Yo ahí me encontraron un certificado a mí, en Comercio 1. Pero yo me acuerdo que hicimos, ¿se acuerdan que íbamos los directivos? Sobre Faro, creo que era. Sí, sobre Faro fue uno. Sí. Pero después, pero antes también habíamos hecho otros. Sobre proyecto integrado. Proyectos integrados, Faro. En Comercio 1. Sí. Así que, ¿Esos bueno, están en secundaria? allí hay, ayer encontraron, porque estaban en otro lado, bueno, y ya están en la dirección los certificados. Yo les voy a pasar mañana la nómina de los certificados y el año, porque por allí los que se han capacitado pueden tener, a mí me encontraron un certificado de 30 horas. ¿Me entiendes? Que era cuando trabajábamos por área. Que trabajábamos sociales, lengua, matemática y naturales. O sea, esa capacitación la habíamos hecho. Y yo me acuerdo que la hicimos junto con los jefes de departamento, de las escuelas, con profesores de las distintas áreas involucradas. De eso sí me acuerdo. Así es que yo mañana les paso para que ustedes vean, y aquellos que se hayan capacitado, por allí ¿Profe? tienen sí. Disculpe, por casualidad, ya que estamos, ¿no? Con el tema de la capacitación, de los Ateneos, ¿no sabe si también están ahí? Están las de los Ateneos. Ah, ¿también? Perfecto, profe. ¿Sí? Mañana, Bien. póngame el mensaje y yo le averiguo si están ahí los suyos. Perfecto, muchas gracias, profe. Sí, están los de los Ateneos. Eso sí están. Profe, ¿hasta cuándo la inscripción en la fue todavía no? Mire. ¿Hasta mañana? No. No. Yo creo que no, porque hubo una situación que la resolución dice desde el 1 de septiembre hasta noviembre, creo que es. Porque, o hasta, porque no, en diciembre tiene que salir el padrón provisorio. Bueno, y se determinó que hasta el día 19 era la inscripción en capital. Claro, todo el mundo anda desesperado por los certificados. Y hay gente que los está buscando y bueno,
Y ayer, antes de ayer, me decía la secretaria de gestión, me dice, mira, dice, yo no sé por qué pusieron hasta el 19 si la resolución dice otra cosa. Así que bueno, yo tengo entendido que no es hasta el 19 que se va a seguir. Así que ya... Yo no me Hoy inscribí. mandaron a los grupos, profe, una foto de una resolución que dicen que va a ser hasta el 7 de noviembre, si no, a ver, Exacto, es la resolución que está, que es la que se aprobó. Porque sí. ahora, o sea, como es online la inscripción, Sí, hasta el entonces 7 de noviembre. es rápida. Lo llamativo, profe, es que la Junta de Clasificación no haya hecho un comunicado oficial en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que no, ellos sí hicieron en las redes, pero como que quedó ahí, yo estaba convencido de que íbamos a tener, que era hasta noviembre. Y cuando antes de ayer me dicen, no, es hasta el 19, bueno, no me inscribo. Pues ya no voy a tener Pero bueno, además Profe, yo ya hace 2, 3 años que ya no agrego antecedentes, si ya a esta altura no voy a concursar, a esta altura ya no, por más que quiera no me van a dejar. Porque ya estoy casi ahí, en la puerta de la jubilación. Así. profe, y en las escuelas nos piden, no sé si a todos, pero en formato papel llevar la nota de solicitud de certificación más la F2, nos piden eso, pero nosotros al Suri docente lo tenemos que cargar digitalizado. Claro, sí. Hay escuelas Pero que lo envían ya digitalizado, ¿no? A lo que es el concepto, a lo que es la prestación de servicio y todo lo demás, lo envían digitalizado. claro, pero no sé por qué todavía seguimos con el formato papel si ya debería estar, o sea, si ya tenemos todo digital, lo enviamos por correo y que quede ahí en la institución a través del correo, de un drive, no Seguro, sé, de una base de datos. seguro. No, eso es, y la Junta no recibe papeles, de ningún tipo. Es decir, antes, por ejemplo, llegaban de la sede de supervisión del interior, se pedía que se designen tales espacios, ¿no? Bueno, hoy llega, pero tenemos que mandar vía online, porque ya no reciben papeles, ¿no? Y todo trámite, pues expediente, todo hay que mandarlo digitalizado. Así que bueno, esa es la situación. Bueno, profes, otra cosa. Quiero desearles un lindo día para mañana. Es un día del profesor bastante atípico, ¿no? Seguimos en este segundo año de pandemia, pero lógicamente eh, yo siempre veo, siempre me alegra encontrarme con colegas, me alegra el compromiso con el que asumieron todo este tiempo el trabajo. Por suerte, los que no se involucraron fueron muy pocos, porque la mayoría de los docentes de las escuelas han hecho lo posible y lo imposible, ¿no? Y los otros días, ayer les recalcaba, les decía a la gente de Villa Casana, ¿no? En el sur, cerca de Chepes, les decía que ellos, los profes, hacían los cuadernillos, sacaban fotocopia y buscaban a los chicos en la zona rural que van al colegio, digamos, a esa extensión áulica de la escuela normal, para dejarle el material para el trabajo porque no tenían conectividad. Hoy podemos hablar desde otro lado, ¿no? Digamos, prácticamente, digamos, con la colocación de antena, la ampliación de la red de internet y todo lo demás es distinto, ¿no? Porque hoy hasta los parajes más escondidos tienen en las escuelas las antenas y la comunidad puede acceder al Wi-Fi, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Pero el trabajo que realizaron los profesores, inclusive acá en la misma capital, ¿no? El colegio 1 a la noche, cuando salía a buscar a los chicos del programa de inclusión, de la escuela de inclusión, cuando llevaba el material para que trabajen, en
en el Cadillo, ¿no? Yo hablo de las secundarias, ¿no? Pero también tenemos muchas escuelas primarias que tienen el ciclo básico en sus escuelas, ¿no? Y bueno, y a veces, y después los estudiantes se insertan, no todos, pero la mayoría se inserta en las escuelas secundarias, ¿no? Y que también esa es una deuda, ¿no? Y de ver de qué manera poder acompañar y poder hacerles una propuesta y que puedan tener un título secundario. Así que bueno, colegas, les envío un fuerte abrazo, espero que pasen un feliz día. Les cuento que ya está en marcha la implementación del nuevo nomenclador. Eso significa mejora en los sueldos de todos los docentes, porque se han actualizado los puntos para todos los docentes, a pesar de que se tuvo que pelear. Se tuvo que pelear por eso, porque solamente se buscaba un número determinado de cargos, generalmente de primaria, no incluía los cargos directivos, secretarios, supervisores, ¿no? Secundaria no estaba incluida. Desde el ministerio se incorporan 38 cargos más, ¿no? La misma cantidad que proponía el gremio lo propone y donde nos incluye a todos, ¿no? Digamos, está hasta la figura del administrador de red, que antes no estaba en el nomenclador, hoy están los profesores de estos equipos que están funcionando en algunos de los colegios, el 1, el 2, el 13, Comercio 1, ¿no? Que son equipos conformados por trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, y que acompañan y que a su vez tienen varias escuelas a las que asisten, ¿no? El Colegio 15, por ejemplo, pertenece a la escuela a Comercio 1. Al equipo que está allí es el que debe asistir a ese colegio, ¿no? Por ejemplo, el 2 asiste también al 8, entre otros, al Colegio 8, al Colegio 5, ¿no? Que están cerca, están acompañando. Bueno, y todos esos también se incorporaron en el nuevo nomenclador. Así es que, bueno, hoy nos dijeron que septiembre lo cobraríamos con el nuevo, ya con el nuevo nomenclador, ¿no? Así que por ahí mañana se está haciendo el anuncio, pero yo me estoy adelantando, pero eso va a significar, es una gran inversión y eso implica recibir un poco más de dinero, ¿no? O sea, de cobrar mejor. Eso es que se actualizaron los códigos, justamente. Yo, por ejemplo, en la dirección yo estoy afectado, digamos, yo estoy con el cargo de rector y las horas del profesorado afectado para desempeñar mi cargo de director de educación secundaria, porque no me convenía venirme con el cargo de director general, ¿me entienden? Porque no estaba actualizado y no, o sea, yo estoy cobrando como si estuviera en la escuela, no tengo nada más que eso, ¿no? Pero quiero decir que con esto, cuando se actualicen el nomenclador, ya todos vamos a ver, ahí un poquito más de dinero, ¿no? Así que bueno, de todos modos, esa era otra novedad que me quedó para el final, pero bueno, volviendo al tema, mañana que pasen un lindo día, gracias por todo lo que hacen, gracias por acompañar, estamos siempre estamos dispuestos a recibir sugerencias, estamos saliendo a las escuelas, ya vamos como dirección, ¿no? Vamos a llegar, no vamos a investigar ni vamos a ver qué es lo malo que se está haciendo, sino vamos a acompañar. Pero también agradecer eso, ¿no? El trabajo cotidiano, el trabajo que realizan, el esfuerzo y las ganas que le ponen, ¿no? Y la preocupación y la ocupación, porque también es eso, ¿no? No es solamente preocuparnos porque el chico abandonó, sino ocuparnos para que se revincule, ¿no? Más allá de todo lo que pueda andar dando vueltas, de programas, de esto, de aquello, pero son ustedes
los que llevan adelante el proceso. Así que bueno, les deseo un feliz día mañana. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de darnos el abrazo. Me Muchas imagino gracias, que profe. No, esto va a ¿no hay pasar. posibilidad, profe, de sacar una Gracias, resolución, algo por el día de mañana, no sé, una franquicia, no sé, a partir de las 10, así como para los profes? Mira, no, te cuento. Yo estuve ayer con el tema del interior en 2 localidades, una en la zona del oeste y otra en el sur. Organizaron la Semana del Estudiante, ¿no? En un colegio secundario. Y no se aprobó. Yo ayer saqué una disposición donde se toma el día 21 que los chicos no asisten a las escuelas, porque generalmente eso es así, y el día, y la escuela que tome un día para una actividad no áulica, digamos más bien recreativa, teniendo en cuenta las burbujas, ¿no? O sea, no es que toda la escuela se va a juntar para celebrar el Día del Estudiante. Y en otro lado, habían organizado la Semana del Estudiante desde ayer hasta el 21, pero toda la escuela junta. En ningún lugar de la provincia el COE está autorizando todavía. Lo primero que se hizo es la ampliación de las burbujas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que los estudiantes tengan clase, que estén en las instituciones y que puedan continuar con el proceso, ¿no? Pero bueno, no había nada, Andrés, esto es, no depende de mí, ¿me entendés? Digamos, yo no puedo sacar una disposición de que mañana los docentes no trabajen, los docentes de nivel medio, porque lógicamente los de primaria, los de inicial, los de superior, tienen que sumarse. Entonces tenemos que esperar que el ministerio, el ministro o la secretaria de gestión hagan el anuncio. No lo han hecho hasta ahora, no va a haber. ¿Me entienden? Así que bueno, lo lamento, Andrés. Sí, Me hubiera mañana gustado trabajo. darte otra Mañana respuesta, trabajo. ¿viste? Pero, Trabajo hasta las 11 mañana, hasta las 11 de la noche trabajo bueno, mañana. Bueno, entonces mañana te vas a tomar a partir de las 11. De todos modos, yo te puedo dar el sábado y domingo. Bueno, pero hay que ver si el profe Artaza me da el sábado. Pero bueno. Ah, cierto, que el sábado tienen clase y mañana también. Sí. Así que bueno. Bien, profe. Un abrazo grande, compañeros, Gracias. colegas. Nos vemos. Igualmente. Gracias, profe. Igualmente, Que estén bien, profe. Pasen Feliz lindo. día, profe. Igualmente. Feliz día, hasta Pasen luego. lindo. Hermoso día Disfruten a mañana, todos. profe. Un abrazo. Feliz día. Chao, Gracias, profe. feliz día. Chao. Chao, hasta luego. Igualmente a todos. Gracias, profe, igualmente.